Bien, jóvenes, vamos a continuar con la clase de química. Nos habíamos quedado en la parte de presiones parciales de los gases, donde hice notar las leyes de Dalton, ¿no? Para aclarar estas leyes, vamos a analizar precisamente este ejemplo, donde indico de que se mezclan 0.6 moles de amoníaco. Ustedes sabrán de que amoníaco es un gas, con 1.2 gramos de etano, ¿no? Y 29 gramos de butano. Los tres son gases, ¿no? Amoníaco, etano y butano. Alguna vez que se hace esta mezcla, imagínense en un recipiente, ¿no es cierto? Se mezclan estos tres gases, donde además se indica de que la presión de la mezcla es 3 atmósferas, o sea, la presión total en este caso, ¿no? La pregunta es calcular presiones parciales de los gases. Pues queremos saber a qué presión parcial está el amoníaco, el etano y también el butano, ¿no? Bien, para hallar estas presiones parciales, antes vamos a hallar el número de moles de cada uno de estos gases, ¿no es cierto? Acá indicamos hallando número de moles. Empezamos con el amoníaco. Amoníaco, ustedes entenderán de que su fórmula química es nitrógeno, hidrógeno 3, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es el número de moles del amoníaco? Acá están los datos, ¿no? Nos indica se mezclan 0,6 moles de amoníaco. Por lo tanto, el número de moles de amoníaco es 0,6 moles. ¿De acuerdo? Ahora nos faltaría calcular el número de moles, en este caso, del etano. Como ustedes recordarán, el etano es un elemento, en este caso orgánico, ¿no es cierto? Su fórmula es carbono 2, hidrógeno 6. Ahora, ¿cuál es el peso molecular del etano? ¿No? Calculamos. En este caso tiene dos carbonos. Ahora, la masa atómica del carbono es 12, ¿verdad? Nos multiplicamos 2 por 12, nos va a dar 24. También participa el hidrógeno, pero 6 hidrógenos. Acá colocamos 6 hidrógenos y la masa atómica del hidrógeno es 1, ¿no? Por lo tanto, 6 por 1 es 6. Y sumando 24 y 6 nos va a dar 30 gramos sobre mol, ¿no es cierto? Ese es el peso atómico, o el peso molecular más bien, en este caso del etano. Es una vez que conocemos el peso molecular del etano, ya podemos hallar su número de moles, ¿no ve? Número de moles, decimos, del etano es igual a la masa, precisamente este gas, dividido entre su peso molecular. Entonces, como ya tenemos estos datos, la masa nos indica que es 12 gramos, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a representar, le indicamos de la siguiente manera. Perdón, esto es 12. Sí, perdón, es 12. Un ratito, por favor. Hola. Hola. Díganme. Sí, breve, por favor. De todas maneras, esta clase está siendo grabada, ¿ya? Usted lo puede ver en otro... Ya no hay problema. Todas estas clases que estoy dando están siendo grabadas y lo puede ver en cualquier momento, ¿ya? Además, el examen, otra cosita, el examen es el próximo lunes, por si acaso, el segundo parcial, es el próximo lunes. ¿Ya? Ya. Listo, perfecto entonces. Bueno, hasta luego. Bueno, van a disculpar, jóvenes, era una llamada de uno de sus compañeros. Bien, continuamos. De esta manera vamos a hallar el número de moles, en este caso de este elemento etano, ¿verdad? Aplicamos la formulita.
Antes les decía de que acá, fíjense, inicialmente les puse 1.2 gramos, ¿verdad? Aceleremos, por favor, es 12 gramos, ¿ya? Porque acá también, bueno, estoy colocando ya 12 precisamente, acá en el dato de la masa. Acá está, ¿no? 12 gramos. Escrito, por favor. En vez de 1.2 lo borramos la coma. Bueno, esto es 12, ¿no? Para que esté bastante claro. Ahora sí, en aplicar la formulita, la división va a ser 12 gramos dividido entre 30 gramos mol. Entonces, esta operación nos da 0,4 moles. En forma similar vamos a proceder para el butano. La fórmula química del butano es carbono 4, hidrógeno 10, ¿verdad? Su peso molecular calculamos en forma similar que del etano. Acá participa 4 carbonos. Del carbono su masa atómica es 12, 12 por 4, 48. 10 hidrógenos, del hidrógeno es 1, 10 por 1, 10. Y así esta suma nos da 58 gramos mol. Entonces, por lo tanto, con esos datos ya vamos a poder calcular el número de moles también del butano. Aplicamos masa sobre el peso molecular, tenemos estos datos, esta vez la masa es 29 gramos del butano, dividido entre 58 gramos mol, ¿no? Y eso es igual a 0,5 moles. Entonces, una vez que hemos hallado el número de moles de estos gases, vamos a sumar, ¿no? Por ejemplo, del amoníaco 0,6, del etano 0,4, del butano es 0,5. Haciendo esta suma es 1.5 moles. Ahora, utilizamos la ley de Dalton, ¿no? Acá presión de estos elementos, de estos gases, PI, NI, indicamos, es igual a la presión total, número de moles total. Entonces, como queremos hallar presiones parciales, despejamos la PI. Y esta PI va a ser igual a la NI, presión total sobre el número de moles total. Entonces, esta formulita nos va a permitir calcular ya presiones parciales de cada gas. Por ejemplo, para el amoníaco, presión parcial del amoníaco NH3 va a ser igual a 0,6 moles, ¿no es cierto? Es del amoníaco, ¿no es cierto? 0,6, este dato. Ahora, la presión total es 3 atmósferas, acá están los datos, 3 atmósferas. Y el número de moles total es 1.5, acá está 1.5. Entonces hacemos operaciones y haciendo toda esta operación se va a simplificar mol con mol, nos da 1.2 atmósferas. De igual manera procedemos con el etano, ¿no es cierto? Entonces igual el número de moles del etano es 0,4, acá hemos calculado. Igual operamos con presión total dividido entre el número de moles total. Igual se simplifica moles con moles, nos va a dar 0,8 atmósferas. Es la presión parcial del etano. En forma similar con el butano, ¿no es cierto? Del butano es 0,5 moles igual, multiplicado por 3 atmósferas y 1.5 moles. Se simplifica moles con moles y nos va a dar también en la atmósfera. Estas son las presiones parciales de cada gas. Pero para comprobar, ¿no es cierto?, la suma de estas presiones parciales tiene que dar en este caso esta presión total de la mezcla de estos gases. Y si hacemos esta prueba, sumando 1.2 más 0,8 y más 1, nos va a dar precisamente 3 atmósferas. ¿De acuerdo? De esta forma, entonces, pueden comprobar si es que las operaciones o los resultados que han hallado en las presiones parciales está correcta. ¿De acuerdo? Entonces, es la forma de poder analizar presiones parciales, considerando precisamente estos 3 gases. En los apuntes que les he enviado también está un otro ejemplo que ustedes también pueden ir analizando más bien en forma similar. Ahora sí, ingresaremos a la última parte de este capítulo. Nos vamos a referir a gases húmedos. ¿No es cierto? También, al hablar de gases húmedos, bueno, valga la redundancia, en los apuntes está detallado las fórmulas que participan en este tipo de análisis, ¿no es cierto? Y espero que lo vean, ¿no? Acá no voy a deducir nuevamente porque eso está, les repito, en los apuntes, ¿no es cierto? Directamente vamos a un ejemplo para referirnos a gases húmedos. Ahora les indico.
En una caja cerrada, diremos, en una caja, indico cerrada, ¿no es cierto? De volumen indicamos 125 litros. Tomamos en cuenta de que esa caja tiene un volumen de 125 litros. Contiene aire. Contiene, indicamos, aire a 20 grados Celsius, ¿no es cierto? Y 85%, acá les indicó, 85% de humedad, decimos, relativa, ¿verdad? Humedad relativa vamos a simbolizar de esta manera. Se utiliza generalmente ese signo, ¿no es cierto? Y está a una presión, decimos, hablamos del aire, y está a una presión, indicamos, de 800 milímetros de mercurio, colocaremos. De 800 milímetros de mercurio, ¿no? La pregunta es, inciso A, indicamos en esta primera pregunta, calcular, indicaremos, masa de vapor de agua. Masa, indicamos, de vapor de agua, ¿no es cierto? Como una pregunta B, queremos calcular. Queremos hallar masa de aire, masa, indicaremos en este caso de aire, ¿no es cierto? Si su peso molecular, me refiero al aire, si su peso molecular, indicamos, si su peso molecular es, decimos, este dato ya está definido por si acaso, 28.9. Pero 28.9 hablamos de gramo sobre mol, ¿no es cierto? Además, otro dato que agregamos acá, o más bien, una pregunta C, ¿no? Queremos también calcular, en este caso, hallar la humedad absoluta. Hallar, indico, la humedad absoluta, con los datos que vamos a calcular. Pero otra aclaración que hay que tomar en cuenta es lo siguiente, ¿no es cierto? La presión de vapor de agua, indico como un dato adicional, la presión, decimos, de vapor de agua, ¿no? Ustedes saben que agua se simboliza hidrógeno 2, oxígeno, ¿no es cierto? A 20 grados Celsius, acá indicamos a 20 grados Celsius, ¿no es cierto? Es 17.5 milímetros de mercurio, ¿verdad? Entonces este dato también, ustedes van a ver en algunas tablas, se define como presión de vapor asterisco. Por si acaso esta equivalencia se halla de tablas, ¿no es cierto?, para un determinado problema. ¿De acuerdo? Bien, entonces tenemos el planteamiento de este problema, donde nos vamos a referir a gases húmedos. A ver, ¿de qué manera vamos analizando? Bueno, acá vamos a aplicar también la ecuación de estado, nos va a servir como referencia, ¿no es cierto? A ver, les indico de la siguiente forma. Antes, ustedes se imaginarán de que
Este gas está en un recipiente cerrado, algo así más o menos, ¿no es cierto? Una caja más o menos de esta forma, y donde se encuentra precisamente una determinada cantidad de gas en todo este volumen, a una presión, indicamos, total, llamaremos, ¿no? Y esa presión total en este caso es 800 milímetros de mercurio. Bien, en primer lugar vamos a hallar la masa de vapor de agua. Acá colocamos inciso A, masa, decimos vapor, en este caso de agua. Pues para ello vamos a hacer uso de la ecuación de estado, ¿no es cierto? Decimos acá de la ecuación de estado, presión por volumen es igual al número de moles, la constante R multiplicada por la temperatura. Esta presión, en este caso, nos va a indicar presión de vapor precisamente, ¿no es cierto? Pero ahora, por otro lado, también sabemos de que este número de moles se expresa como la masa de la sustancia dividido entre su peso molecular. Por lo tanto, acá vamos a tener presión por volumen, perdón, presión del vapor multiplicado por el volumen. Esto es igual a la masa. ¿Pero qué masa? Masa del vapor de agua va a ser, ¿no? Y esta M mayúscula significa el peso molecular, pero del agua, ¿no es cierto? Multiplicada por la constante R y multiplicada por la temperatura precisamente. ¿De acuerdo? Entonces, de esta relación ya podemos despejar ya la masa del vapor, ¿no es cierto?, de agua. Entonces acá colocamos masa de vapor, despejamos, aquí va a ser igual. Presión del vapor multiplicada por el volumen, ¿no es cierto? El peso molecular lo llevamos al otro lado a multiplicar el agua. Y dividido en este caso entre la constante R multiplicada por la temperatura. Podemos llamar una ecuación o una fórmula 1. Vamos a emplazar precisamente datos. Ahora, para ordenar nuestros datos, decimos de que la temperatura nos indica que es, ¿dónde está? 20 grados, ¿no? Entonces 20, sumamos 273 y esto nos va a dar 293 grados precisamente Kelvin, ¿no? La constante R. En la constante R vamos a utilizar, en este caso, si tenemos el dato en milímetros de mercurio de la presión, utilizamos 62.4, decimos milímetros de mercurio, ¿no es cierto?, por litro dividido entre mol, grado Kelvin. Este es lo que vamos a utilizar para la constante R, ¿no? Por otro lado, también definimos el peso molecular del agua, ¿no es cierto? Entonces acá decimos peso molecular, indicamos del agua, ¿no? Entonces este peso molecular, como participa dos hidrógenos, esto es como decir 2 por 1, directamente va a ser 2, ¿verdad? Acá tenemos el oxígeno, pero la masa atómica del oxígeno en este caso directamente es 16, ¿no es cierto? Por lo tanto, sumando 16 y 2 vamos a tener 18. Pero 18 gramos sobre mol. Este dato es el peso molecular del agua. Hablando de 18 gramos, en este caso mol. ¿No es cierto? Ahora, otro dato que necesitamos conocer es, a ver, de la humedad relativa. Acá voy a directamente representar la humedad relativa, ¿verdad? Y la formulita que se va a utilizar, ¿no es cierto? Entonces acá indico, a ver, de humedad relativa, de humedad indicamos relativa. Esta formulita de humedad relativa está definida de la siguiente forma, ¿no es cierto? Donde acá tomamos en cuenta presión
del volumen sobre presión también del volumen extraído en tablas multiplicado por 100, ¿no es cierto? Entonces acá podemos despejar ya presión del volumen, o perdón, del vapor, es la presión del vapor de agua, perdón. Y esta formulita va a estar dada, a ver, como la humedad relativa, ¿no es cierto? Multiplicada en este caso por presión del vapor, extraído de tabla, les repito, dividido entre 100. Por lo tanto, esta presión del vapor va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual, este dato de la humedad relativa ya la conocemos, ¿no? Nos da precisamente el enunciado del problema, ¿no es cierto? Directamente es 85%, ¿verdad? Es 85, en este caso, por ciento. Ahora multiplicado por la presión también del vapor de agua extraído en tablas, y nos indica que es 17.5, ¿verdad? Hablamos de 17.5, ¿no? Pero este dato está en milímetros de mercurio, ¿verdad? ¿No es cierto? Y vamos a dividir entre 100. Entonces, haciendo esta operación, vamos a tener el siguiente resultado, directamente con 14.87 milímetros de mercurio, ¿no? Ustedes también pueden hacer esta operación, ¿no? Van haciéndolo y seguramente van a llegar a este valor. Es por lo tanto, vamos a reemplazar ya en la ecuación 1, ¿no? Decimos reemplazando en este caso, o más bien en la fórmula ya despejada, me refiero a esta formulita de acá, la cual ya la conocemos. Entonces, masa de vapor de agua, ¿a qué va a ser igual? Presión de vapor, en este caso está definida con 14.87 milímetros de mercurio, ¿no? Volumen. Este volumen es un dato que nos da el problema y es 125 litros, ¿no? El peso molecular del agua es 18 gramos mol. Reemplazamos 18 gramos sobre mol, ¿no es cierto? Y vamos a dividir en este caso entre la constante R, el cual hemos dicho vamos a utilizar 62.4 milímetros de mercurio multiplicado por litro dividido entre el mol grado Kelvin, ¿no? Y la temperatura 293 grados Kelvin. Entonces, de esa manera vamos a calcular la masa del vapor de agua, ¿no es cierto? En este recipiente cerrado. Entonces, ustedes pueden hacer también los cálculos respectivos y este resultado nos va a dar, en este caso, en unidades precisamente de gramos, ¿no? Entonces, yo obtengo, ustedes también pueden hacer esta operación, 1.83 gramos, masa de vapor de agua. ¿De ese valor? A ver, vayan también ustedes haciendo. ¿Sí? Multipliquen. Sí, ¿Está correcto? sí, Ya. Entonces, esa es la masa de vapor de agua, ¿no? Que está en este recipiente cerrado. Entonces, ustedes también vayan viendo la simplificación de unidades, ¿no? Se simplifica milímetros de mercurio, se simplifica el mol con el mol, el gramo con, gramo es lo que nos simplifica. Gramo Kelvin se simplifica acá con grados Kelvin, también litro con litro, y ustedes van a ver que solamente nos quedan gramos, ¿verdad? Es la que no se simplifica. De esa manera calculamos la masa de vapor de agua. Ahora bien, respondiendo al inciso B, ¿no es cierto? Queremos ahora calcular la masa de aire seco, ¿no? Masa de aire seco, que se encuentra en este mismo recipiente cerrado, ¿no es cierto? ¿Cómo calculamos? Nuevamente vamos a acudir a la ecuación de estado, pero esta vez lo hago ya en forma mucho más directa, es decir, esta formulita, ¿no? Solo que esta vez vamos a tener presión del aire, voy a representar aire con la letra A simplemente, ¿no es cierto?
presión, en este caso del aire, multiplicada por el volumen. Estoy basando esta formulita. Fíjense bien, ¿no es cierto? Y esto va a ser igual a ¿qué? Esta vez, en vez de colocar la masa de vapor de agua, voy a colocar directamente la masa del aire, ¿no es cierto? Dividido entre, en este caso, el peso molecular del aire. Aquí era del agua, ¿no ven? Ahora queremos hacer del aire, multiplicada por la constante R y multiplicada por la temperatura. ¿De acuerdo? Ahora bien, de esta relación lo que queremos despejar es la masa de aire, ¿sí? Despejando la masa de aire, la fórmula que vamos a tener va a ser presión de aire multiplicada por el volumen, multiplicada en este caso por el peso molecular del aire, ¿no es cierto? Y dividido entre la constante R multiplicada por la temperatura. Llamaremos ecuación 2. ¿De acuerdo? Bien, ya tenemos la fórmula. Entonces, lo que vamos a realizar a continuación es reemplazar datos. Pero antes de reemplazar datos, nos fijamos si conocemos todos estos datos, ¿no? Entonces, vamos verificando, ¿no es cierto? Antes, perdón. No, ya está despejado, no hay problema. Ya está despejado. Volumen conocemos de 125 litros, el volumen de esta caja, ¿verdad? Peso molecular del aire es un dato, 28.9, ¿no? Constante R ya la conocemos, es el 62.4, con sus unidades, temperatura también la conocemos. Nos faltaría conocer la presión del aire, ¿no es cierto? Entonces decimos, para presión del aire, diremos, ¿no? Para presión del aire, ¿no es cierto? Vamos a acudir a la relación de que la presión total es igual a ¿qué? Es igual a la presión de vapor más la presión de aire. Es decir, la presión total que existe acá, ¿no? Tanto del vapor como del aire, va a ser la suma de estas dos presiones. Es como necesitamos conocer la presión del aire, ¿no es cierto? Directamente vamos a hallar con presión total menos la presión del vapor. Es como estos datos son conocidos, presión del aire va a ser igual a ¿qué? Presión total, pero presión total es dato, ¿no? Está en el enunciado, ¿no es cierto? Y hemos indicado que es 800, ¿no? 800 milímetros de mercurio, ¿no es cierto? Milímetros de mercurio. Vamos a estar la presión de vapor. Acá está la presión del vapor, ¿no? Y ya tenemos, entonces empezamos 14.87 milímetros también de mercurio. Pues, por lo tanto, esta presión del aire, haciendo esta diferencia, ustedes también pueden hacer esa diferencia, ¿cuánto sale? Yo obtengo 785.13 milímetros de mercurio. De ese valor, vayan comprobando por favor. ¿No es cierto? Ahora sí, estos datos ya los puedo reemplazar en la ecuación 2, ¿no? Les indico en la ecuación 2, ¿no es cierto? Es esta masa de aire que queremos calcular, va a estar definida como la presión del aire, pero la presión del aire es 785.13 milímetros de mercurio, ¿no? Este volumen ya la conocemos, es 125 litros. Peso molecular del aire, ¿no? Según los datos que tenemos es 28.9, ¿verdad? Pero hablando de gramos mol. Y vamos a dividir entre la constante, otra vez 62.4, ¿no es cierto? Milímetros de mercurio, ¿no? Milímetros de mercurio multiplicado por litro sobre el mol grado Kelvin. Y multiplicamos por la temperatura es la misma. Estamos hablando, ¿cuánto dijimos? Vamos a la temperatura. Aquí está. 293 grados Kelvin. ¿No? Entonces otra vez hacemos simplificación de unidades y esta masa de aire nos va a dar también en gramos. ¿Sí?
Después de hacer esta operación, ahora ven haciéndolo. ¿Cuánto le sale? Vamos haciendo operaciones. Yo obtengo 155.1. ¿Está correcto? Sí, Inge. ¿Ya? Por lo tanto, esa va a ser la masa de aire que se encuentra en este recipiente cerrado. ¿De acuerdo? Finalmente, respondemos al inciso C. El inciso C nos pide que hallemos la humedad absoluta. ¿No es cierto? Entonces, la humedad absoluta está dada por la fórmula, ¿no? La humedad absoluta es representada por el siguiente símbolo, ¿no? Es este símbolo que no toman en cuenta, es este símbolo representado de esta manera, ¿no es cierto? A ver, representado de esta forma. ¿Y a qué es igual? Es igual a masa de vapor de agua, ¿no es cierto? Acá indicamos masa de vapor. En masa de vapor decimos de agua, o sea, H2O, ¿no es cierto? Dividido entre la masa de aire seco, ¿no? Masa indicamos de aire seco, ¿no es cierto? Pero estos datos ya las tenemos, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es reemplazar directamente ya en esta relación, ¿no es cierto? Entonces, haciendo este reemplazo, vamos a obtener, ¿no? Decimos entonces, por tanto, esta humedad absoluta va a estar dada. A ver, la masa de vapor de agua que hemos obtenido es 1.83, ¿no es cierto?, gramos pero de agua, ¿sí? Dividimos en este caso entre la masa de aire seco, ¿no? Aquí está la masa de aire seco. Hemos obtenido 155.1, pero en este caso, bueno, punto 1, indicamos gramo, ¿no? Pero de aire, ¿no? En este caso de aire seco, ¿no? Aclaramos. De aire decimos seco, ¿no es cierto? Entonces ya podemos hacer esta operación, ¿no? ¿Y el resultado en qué va a estar? Va a estar en gramo de agua, ¿no es cierto?, sobre gramo, en este caso, de aire seco, ¿no es cierto? Ustedes también pueden hacer esta división, 1.83 dividido 155.1, yo obtengo 0.0118. ¿Está correcto? 0.118, ¿no? O sea, significa de que en un gramo de aire, ¿no es cierto?, existe 0.0118 gramos de agua. Hablando en este caso de, precisamente de humedad, en este caso absoluta, ¿no? De esta forma se va realizando este tipo de operaciones, refiriéndonos precisamente a los gases húmedos, ¿no es cierto? Yo sé que han debido escuchar ustedes este dato de la humedad relativa. Por ejemplo, cuando dan datos del tiempo, ¿no ve? Dicen, por ejemplo, hoy día se prevé que vamos a tener una temperatura máxima, qué sé yo, La Paz, por ejemplo, ¿no? De 18 grados centígrados, dicen, ¿no? Al decir 18 grados centígrados es también lo mismo decir 18 grados Celsius, ¿no es cierto? Y una humedad relativa dicen de 80%, a veces dicen 90%, a veces indican 70%. Entonces ustedes con este ejemplo ya van a tener una idea del concepto de humedad relativa. ¿De acuerdo? Está relacionada nada más que con gases, en este caso, húmedos. ¿De acuerdo? De esta forma vamos desarrollando
precisamente estos ejemplos relacionados a los temas que ya vimos. ¿De acuerdo? Les repito, en los apuntes que les he enviado también están algunos ejemplos, o está un ejemplo parecido. Entonces, vayan analizándolo también de esa forma. En los apuntes que, les repito, les he enviado mediante la plataforma Moodle. ¿Sí? Otra cosa, jóvenes. Siguiendo siempre con el cronograma que ha elaborado la dirección de la carrera, ¿no es cierto? Desde el próximo lunes se da los exámenes de los segundos parciales, ¿no? Y precisamente la próxima semana estoy programando el segundo parcial de esta materia. También les he mandado ya una nota juntamente con, con los últimos apuntes. Ahí está, ¿no es cierto? Entonces, el examen jóvenes va a ser, es decir, el horario va a ser similar que el anterior, el primer parcial, de 3 de la tarde hasta 4 de la tarde. ¿De acuerdo? Y los temas que van a ser parte de este examen es el capítulo 3 y el capítulo 4. El capítulo 3 relacionado con química orgánica y el capítulo 4, este tema que acabamos de terminar, es características y propiedades de la materia. Entonces, el examen va a ser de esos dos temas. Pero además, en los últimos apuntes que les he enviado, precisamente de esta parte de la clase de hoy, les estoy también enviando una práctica, como práctica 2. En esa práctica 2 también vayan resolviéndolo, ¿no es cierto? Entonces, en base a ello, va a estar también el examen segundo parcial. Obviamente no van a ser las mismas preguntas, ¿no? Tal vez le cambiaré algún dato, ¿no es cierto? Un número, pero el procedimiento en este caso va a ser el mismo. Entonces, jóvenes, vayan estudiando ya para este segundo parcial, ¿no? Les repito, va a ser el próximo lunes. ¿De acuerdo? Además, esta práctica que les he enviado con el nombre de práctica 2, no es necesario presentar, les repito. Entonces, simplemente estudien para este examen. ¿Está claro? No sé si hay alguna consulta, jóvenes, antes de acabar. Nos falta 1 minuto y medio. ¿Está todo claro? ¿Sí? ¿No hay consultas? Bien. Entonces vayan estudiando, les repito, para el próximo lunes va a ser el examen segundo parcial. Bien, jóvenes, eso es todo por ahora. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego.